Y mientras seguimos con la cabeza mitad en Qatar y mitad acá, en la Argentina siguen pasando cosas y siguen pasando cosas graves. En las últimas horas el que apareció, el que asomó la cabeza, y es algo destacable porque sabemos que los jueces en general no son muy afectos a dar explicaciones. En una época se decía que los jueces solo hablaban a través de sus sentencias. Hoy en día creo que son ventrílocos ya a esta altura del partido por todo lo que hablan, pero pocas veces lo hacen de frente a una cámara, y lo hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Fue el lunes por la noche, donde anticipó la decisión que iba a tomar al día siguiente, ayer martes. Ustedes se acuerdan que desde la Cámara de Diputados se había pedido una audiencia, en realidad desde los bloques de legisladores del Frente de Todos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se había pedido una audiencia con la firma de Germán Martínez, jefe del bloque en la Cámara de Diputados, de Juliana Di Tulio y Lucía Corpacci, que está ahora reemplazando a Mayans en la jefatura del bloque en el Senado, mientras dura la licencia por salud del senador Formoseño, que ya fue dado de alto hace un par de días. Dicho sea de paso, es una buena noticia. Le habían pedido una audiencia a Rosati, básicamente porque lo que estaba pasando era que se estaban dando criterios distintos en las dos cámaras a la hora de designar a los consejeros que representan al estamento político en el Consejo de la Magistratura. Y lo que quería plantearle el peronismo era, bueno, decidamos cuál es el criterio y que sea el mismo en las dos, porque si no, en el Senado pareciera que no se pueden dividir bloques que tengan la misma afinidad política, porque eso sería una maniobra pendenciera y demás, pero en la Cámara de Diputados sí podés tener los bloques divididos y que se designen de esta manera más consejeros para la oposición, porque básicamente de eso se trata esta maniobra que se viene llevando a cabo entre los bloques de Juntos por el Cambio y la Corte Suprema, que viene dándole el visto bueno a todo este enchastre. Bueno, Rosati les contestó diciéndoles que no los va a recibir, que no corresponde darles una audiencia. Es decir, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, que está en ese lugar votándose a sí mismo, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo, y que a su vez, en un fallo de la misma Corte Suprema, se puso como presidente del Consejo de la Magistratura. Ahora, tanto como presidente de la Corte como del Consejo de la Magistratura, le está diciendo no nos vamos a sentar a discutir. Pero si uno presta atención a la entrevista que dio horas antes de dar esa respuesta institucional, es más preocupante todavía el asunto. Porque cuando le preguntaron por este problema, dijo que lo dirima la política y si no emitiremos una acordada. Voy a traducirles esto. Que lo dirima la política es que se sienten los senadores de un espacio con los del otro, los diputados de un espacio con el otro, y se pongan de acuerdo. Eso es lo que no está pasando. Claro. Eso es lo que básicamente no está sucediendo. Pero no solo eso, sino que la Corte Suprema ya se metió en esa discusión. ¿Sí? Ya tomó decisiones en ese sentido cuando dijo que a Luis Juez le corresponde una banca por el Senado en el Consejo de la Magistratura. Y desconociendo la división del bloque del peronismo y metiéndose claramente en un tema que no le competía a la Corte Suprema, en una materia que es la composición de los bloques legislativos, que definitivamente no le corresponde al Poder Judicial. Y te anticipa que se va a seguir metiendo. Y por otro lado, se anticipa que se va a seguir metiendo con una acordada, es decir, yo voy a decidir junto con el resto de los otros tres jueces de la Corte qué va a pasar con la representación del estamento político en el Consejo de la Magistratura. El otro día, cuando les decíamos que había un golpe institucional en marcha, que primero tomaron la Corte Suprema, luego bloquearon el Consejo de la Magistratura, luego la oposición dijo, miren que el Congreso no va a funcionar si nosotros no queremos. Bueno, este es un paso más, porque ¿qué está haciendo la Corte? Metiéndose en un tema que tendría que estar resuelto por un organismo que se dirime por el voto popular. Es decir, otra vez, un estamento gobernado por una casta y que no se vota, avanzando sobre las cuestiones que tiene que decidir un órgano elegido por el voto popular. Son pequeños pasos que se van dando para restringir cada vez más a la política, y eso tiene dos efectos. Por un lado, cuando no gobierna la política, gobiernan las corporaciones, las decisiones las toman las corporaciones. Y por otro lado, aumenta el desgaste de la política y el mensaje hacia la sociedad de que esto no sirve para nada
mejor voten a alguien diferente, mejor voten, porque esto no le van a resolver sus problemas. Señoras y señores, con ustedes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, titular del Consejo de la Magistratura. Esperemos que de acá al domingo no firme ninguna acordada donde se ponga como 10 de la selección, porque es capaz de hacerlo, el señor Horacio Rosati. Un país unido por la radio.